a la estructura que la sostiene. ¿Estamos de acuerdo, por favor? Sí. Entonces aquí vamos a señalar, vamos a proceder a exportar esta gráfica. En mi caso lo voy a hacer al escritorio y voy a proceder a ubicar. Entonces aquí, como ya hicimos los dos unidos, voy a poner cuña y bloque. Vamos a centrar el cursor, insertar, imagen, y procederemos a encontrar en una de las carpetitas esta de aquí. Vamos a ajustar el tamaño y siempre es importante que coloquemos una nomenclatura adecuada, ¿no? Figura 1, diagramas, cuerpo libre, del bloque de la cuña, o bueno, del bloque de la cuña. Podemos volver el cursor a la izquierda. Entonces miren cómo va quedando el documento. Si estamos de acuerdo hasta ahí. Vamos a ponerle proporcional al gráfico de arriba. Creo que le hice muy grande ahí. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cualquier pregunta, cualquier explicación adicional que requieran, por favor, no duden. Aquí hay toda la paciencia del caso para poder intercambiar criterios y generar el conocimiento. ¿Sí? Bien. Entonces, para el cálculo, miren, vamos a proceder a calcular los ángulos. Entonces, hay otra cosita que les quería indicar. Miren, ustedes pueden ir marcando secciones en el documento. ¿Esto para qué me sirve? Para yo poder justamente activar o desactivar esas secciones según mi conveniencia, y también para que cuando generemos una tabla de contenidos, que sí hay cómo hacerlo, es una tabla dinámica que aparecerá aquí, sea pues en relación a esas secciones. Entonces, por eso es importante utilizar estos headings, ¿sí?, que les había pedido, porque luego en la tabla de contenidos les va a pedir qué nomás quieren que muestre. El programa va a pedir eso. Y ustedes van a tener aquí la posibilidad de decirle, quiero que muestre en función de los encabezados 1, 2, 3, o en función de los títulos, o simplemente en función de todo esto, e irá sacando ítems y subítems en una tabla de contenidos muy ordenada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hasta aquí, si yo le pido que inserte tabla de contenidos, miren, por el momento la tabla está seteada de tal manera que va a hacer la consideración de las dos headings que hemos usado, ¿no? Entonces, si yo voy a presentación de los diagramas de cuerpo libre, me sale acá. Si voy a cuña y bloque, bueno, pues obviamente es esto, la presentación de cuerpo libre, cuña y bloque. Ya cuando complementemos todo el ejercicio, vamos a sacar una sola tabla y le vamos a poner en español. Entonces vamos a poder generar un PDF que tenga la posibilidad de ser interactivo cuando son cálculos largos. Esto sirve de mucho para poder ubicarnos dónde estamos en cada parte del ejercicio. Eso nada más indicarles que hay cómo hacer dentro de la interfaz de MATLAB en Live Editor. Les cuento así, haciendo un pequeño paréntesis, mi función no es solamente académica. Yo soy un profesor a tiempo parcial que ejerce la consultoría en ingeniería mecánica, ingeniería industrial, y créanme que es de mucha utilidad el conocimiento de la generación de un reporte de ingeniería adecuado. Como les explicaba anteriormente, de ello depende la fidelidad del cliente, la confianza del cliente y mucho más. Es más, dentro de temas legales, por ejemplo, cuando se contrata con el Estado, estos reportes que tengan toda la claridad, toda la información bien especificada y normada, constituyen ser un respaldo fundamental para el ingeniero, para que mañana más tarde no se preste a doble interpretación algún cálculo, o que el diagrama está a mano y no se entiende, o tal vez utilizado en algún otro software que no es el específico y pueden
haber algunas circunstancias e inconvenientes que presentarse. Entonces, debido a esa experiencia, no es una exigencia hacia el estudiante, pero sí me gusta que haya la utilización de este software, sobre todo cuando hay que trabajar, no de este software, sino de este método, ahí estaría bien establecido el criterio. Sobre todo cuando hay que trabajar con conjuntos de datos. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasaría si es que yo quiero trabajar con una cuña, quiero probar una cuña que vaya desde 5 grados hasta 10 grados y ver cuál es el comportamiento de la masa en cuanto a movimiento? Manualmente, como les explicaba la clase anterior, manualmente yo tendría que establecer cálculos para 5 grados, 6 grados, 7 grados, 8 grados, 9 grados y 10 grados, ¿no es cierto? En cambio, mediante iteración aquí en el software, yo puedo trabajar con la aproximación que yo desee. Puedo discretizar el intervalo de 5 a 10 grados, de grado en grado, o puedo hacerlo de medio grado en medio grado, o puedo hacerlo de 0.1 grados en 0.1 grados. O sea, puedo dividir el intervalo a nivel de la precisión que yo requiera para poder analizar el fenómeno físico. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, la utilización de este software o de este método es fundamental. Les decía también en la primera clase que no es el único software en su especie o que nos puede servir. Les cuento que la programación prácticamente se ha vuelto en la parte esencial de la ingeniería y en una obligatoriedad. Antes se pensaba que esto era aplicable solamente en el área de software, de informática y demás, ¿no? Pero definitivamente no. Hoy cada área de conocimiento requiere de la aplicación de software. En el caso de la nuestra, que es la mecánica, ustedes están en el área de la automotriz. Es un área bastante compleja en el tema de lo que es el movimiento, el estudio de la dinámica, ¿no? Por obvias razones. Y por ende también de la estática. Y se requiere hacer este tipo de análisis. Entonces, lo mejor es utilizar un método de programación. Ahora ustedes cuando salgan a sus aplicaciones profesionales, y a una vez graduados se van a dar cuenta de aquello. Van a darse cuenta de que definitivamente es necesario establecer un criterio basado en iteración. Eso ya no es quizás de gusto del ingeniero, sino ya es una exigencia laboral que existe. Eso nada más compartirles como un criterio o experiencia personal y motivar a que ustedes, por favor, empiecen a dominar este software, ¿no? Mañana más tarde pueden haber otras asignaturas que el profesor tal vez utilice o no la programación, pero hay otras, yo creo que la mayoría en la que ustedes van a tener que aplicar este tipo de método, ¿no? Entonces, desde ya es mejor que lo vayan haciendo. Y bueno, el asunto de los gráficos también les había explicado que ya son aspectos visuales que resultan ser claros, concisos y que permiten que justamente la persona a la cual va dirigida el cálculo pues tenga un mejor nivel de comprensión. Una vez que tenemos aplicado en nuestro diagrama de cuerpo libre, a partir del cual podemos sacar el cálculo de los ángulos φ1 y φ2 para continuar con nuestro proceso, les iba a indicar cómo sacar las famosas secciones. Entonces yo puedo señalar e ir colocando secciones. Miren, por ejemplo, bueno, aquí se me fue esta sección número 1, le puedo borrar y ya se quedaría como sección número 1. Que es la del título, si se dan cuenta, ¿verdad? Ahí está claramente definida por esta zona rayada. Nuevamente, señalo lo que quiero colocarle ahora como planteamiento del problema y coloco section break. Bueno, siempre se me va a aparecer un ita arriba y eso hay que irle borrando nada más. Y esa línea adicional. Pero a la final terminamos seccionando, miren. Aquí está la sección 1, acá está la sección 2. Y yo siempre trabajo así ordenadamente con secciones.
No lo habíamos hecho anteriormente, pues obviamente porque estábamos recién empezando a manejar el programa y no quería saturar mucho la información. Una vez que estoy ahora en la sección, ¿cuál es la idea? Sección de presentación. Sí, aquí va a estar su rotulado que es libre. No hagan el mismo que yo he hecho, sino hagan ustedes con su iniciativa. Este es solo un ejemplo. Yo creo que en ese rotulado debe ir su nombre, debe ir también el curso, debe ir la materia, debe ir tal vez ejercicios en general, porque ya ustedes no van a ser demostrativos, sino tareas. En la parte del planteamiento del problema, como ven, siempre va a contener el texto y el gráfico correspondiente, y en lo que tiene que ver al planteamiento de los diagramas de cuerpo libre he puesto otra sección, y en la parte de abajo voy a abrir una sección más en la cual yo voy a colocar la solución. Voy a utilizar nuevamente un heading o un encabezado automático de los que tiene el software para que lo considere en la tabla de contenidos, y tenemos listo el esquema. Entonces, dentro de la solución, aún no pasemos a eso, tenemos que presentar todavía los triángulos vectoriales, pero solución de los ángulos voy a poner aquí ya, de los ángulos. Entonces, otra cosa que es importante de notar en el MATLAB es que nosotros podemos también en esta interfaz, con un acceso directo de teclado o con botones insertando LaTeX Equation. ¿Saben LaTeX ustedes, por favor? Lo básico de igual manera, Ángel. Ya. Si saben lo básico, perfecto, porque justamente aquí no se va a entrar a expresiones muy complejas, ¿no? En diseño de elementos de máquinas, por ejemplo, que es otra materia que yo suelo impartir. Ustedes pueden tener un programa como el que aquí podemos observar, miren, donde hay unas expresiones bastante complejas. Bueno, ni tanto, ¿no? Ya cogiéndole el hilo, pero se puede tomar en cuenta como que son un poquito más complejas que las de estática, miren. Miren, entonces toda esta información la podemos nosotros ir generando mediante el asistente de inserción de ecuaciones. Vamos a ver cómo hacerlo. Entonces yo primero lo que voy a hacer es a presionar Control Shift L y se abrirá mi editor de ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, para encontrar el ángulo φ1, ¿a qué es igual el ángulo φ? O la tangente de φ, ¿a qué es igual? Eso ya lo consultaron ustedes y les di también una explicación en la presentación. ¿Se acuerdan que la tangente de φ es igual al coeficiente de fricción? ¿Sí se acuerdan? Entonces vamos a ponerles aquí para hacer un acuerdo. Podemos poner así, ¿sí? Dos puntos. Esta no tangente del ángulo φ. ¿Cómo podemos poner ángulo φ? Simplemente bien, vamos utilizando la nomenclatura. Sí está en pantalla, ¿verdad? Sí, 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 sí. Mu. Ahí está, mire. Tangente de phi es igual a mu. Mu es el coeficiente de rozamiento. Entonces, a partir de esta ecuación, aquí mismo podemos colocarlo. Tenemos dos puntos. No, hay que hacer un salto de página en función a esta barrita. Esta es la fundamental. Entonces, ahí sí ya puedo poner, tenemos. Me va a dejar esta barrita, a ver. Esto vamos a dejarlo así. Primeramente,
se inserta, como pueden ver, y esto lo pueden colocar centrado, sería lo mejor. Y aquí podemos colocarlo. Tenemos 2 puntos. Ahí vendría la otra ecuación. Control Shift L. Control Shift L. O insertar látex, ¿no? Aquí. Ya, una vez que tienen ahí, deberíamos poner ya la ecuación despejada, ¿no? A pesar que aquí ya más adelante les voy a ir indicando cómo realizar la introducción de una ecuación y directamente despejar aquí en el MATLAB. En realidad aquí expresiones sumamente complejas las despeja con facilidad, tanto numéricamente como simbólicamente. Pero reitero, no me parece que hay que ir gradualmente en la utilización del software para que no tengan ustedes inconveniente. Caso contrario, voy a generar un problema y eso no quiero. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer aquí es que tenemos que primeramente, phi, miren cómo va apareciendo en la vista previa, phi, sub, ponen guión bajo, y en este caso sub 1, ¿sí ven? Phi sub 1, facilito el látex, miren. Siempre que quieran poner un símbolo griego, le ponen backslash, o sea, al 92, backslash, no slash, sino backslash, al 92 en sus computadoras. Y si no tienen el teclado numérico, con Alt GR y el signo de interrogación, ahí sale la barrita, el backslash, ¿sí? Entonces, phi 1 va a ser igual a ¿qué? A la arco tangente, perdón. Sí, aquí ponemos ¿no? Tangente, ¿de qué? Podemos colocarlo entre paréntesis, de 0.30. ¿Por qué de 0.30? Ese es el coeficiente de rozamiento. ¿De quién? De la cuña. Por eso se llama pi 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en vez de colocarle numérico, para que quede mejor la ecuación, deberíamos colocarle como mu sub 1. Ahí estaría, ¿no es cierto? Y en MATLAB casi que no se usa el arc tangente, sino solamente ATAN. ¿Sí? Ya se sabe que es el arco tangente, ATAN. De una vez para podernos también ir identificando con la función que se va a utilizar. De ser así, entonces ahora voy a aplastar las teclas. Me gustaría que estos atajos los vayan tomando en cuenta en una notita, ¿no? Si es que es el caso. Alt, Enter. Con Alt, Enter, yo puedo ingresar ya una línea de programación y puedo decir que phi sub 1, aquí no puede, bueno, sí se puede utilizar símbolos, ¿no? Pero tendría que estar, por ejemplo, utilizando una estrategia de coger el Microsoft Word y sacar de ahí el símbolo, copiar y pegar acá. Es preferible manejarse así, en letras, porque la programación generalmente así lo aborda. No hay para qué colocarlo desde un punto simbólico, ya me parece un poquito exagerado eso. Sin embargo, si algún estudiante ve necesario utilizar más bien el tema de la simbología, pues no hay ningún inconveniente. Phi 1 es igual a tan, arco tangente. Abrimos los paréntesis y podemos mu sub 1. Ahora, entenderán que para que esto funcione, ya debe haber un valor de mu sub 1 declarado anteriormente. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Mu sub 1 va a ser igual a 0.30. Y aquí puedo agregar notas que no sean computables, es decir, que no sean procesadas por el programa, por la programación, mediante la inclusión del símbolo porcentaje. Miren, ahí se pone verde, ¿no es cierto? Entonces ahí pongo porcentaje y puedo colocar como para yo irme guiando, es el coeficiente de las paredes de la cuña. ¿Sí ven? Eso que acabo de escribir de color verde no se va a procesar. Ahora, si yo le doy control enter, voy a tener ya
unos resultados, ¿de acuerdo? Pero a veces yo no quiero que salga esto porque ya es como que demasiado predecible. Ya le puse acá, ya ingresé la variable, el valor de la variable, ya para qué quiero que me arroje ese valor otra vez. Para ello, para evitar ello, punto y coma. Nada más. ¿Sí ven? Entonces ahí ya no aparece el 0.30 nuevamente. Ahora, ¿cómo controlo la salida de la respuesta? Voy a copiar acá por mayor rapidez para que ustedes lo puedan ver de mejor forma. Después de la ecuación, yo le pongo punto y coma para que no me dé el resultado como está ahorita. Miren, vuelvo a correr y ya desaparece el resultado porque le puse el punto y coma. Le doy un enter y copio esta o coloco esta fila. ¿Qué le estoy diciendo? Fprintf. Ese es un comando que le exige al programa que muestre el resultado del cálculo bajo ciertas condiciones. Primeramente, ¿qué variable es la que estoy calculando? En este caso es el phi sub 1, el ángulo 1. Entonces pongo phi sub 1, ¿no es cierto? Es igual a porcentaje punto. Porcentaje quiere decir prácticamente que replique el resultado con un formato que es f, un formato. En este caso, punto 1, ¿qué quiere decir? Es el número de decimales. Ahorita, por ejemplo, está para que saque con un decimal de precisión. Yo le voy a colocar punto 2 para que nos saque con 2 decimales de precisión. Luego vienen las unidades. Efectivamente, las unidades serán en grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Un resultado normalizado, es decir, numérico y aproximado adecuadamente, y acá volvemos a poner el valor el nombre de la variable. Entonces ahora sí ustedes lo corren y van a tener así. ¿Estamos? Sí, jefe. Vamos a acostumbrarnos siempre a poner la unidad, sea cual sea, entre corchetes, si desean. Si no, pues aquí le quitan los corchetes y va a aparecer como grado. Bien. Pero menos yo suelo aplicar así con corchetes para todas aquellas unidades, irlas calculando de esa manera. Entonces, si queremos solamente un decimal, ¿sí? Esa es la aproximación, 0.30. Entonces ahora ya van a hacerlo más rápido, miren, centramos Control Shift L y ahora vamos a decir que phi 2. Entonces recuerden siempre primero el backslash, phi 2 es igual al arco tangente de cuánto será. ¿De qué será? Y ven lo que pasa cuando no coloco la barrita backslash antes del símbolo o del nombre del símbolo. Entonces si le coloco backslash, mira, cambia. Ahora sí se hace mu 2. Entonces aquí podemos poner, tenemos puntos, Control Shift L. Nuevamente entramos a la edición.
Y ahí podemos ya colocar el valor despejado. A ver, mejor dicho, ya le coloqué el despejado, ¿no es cierto? Lo podemos bajar acá arriba, podemos poner tenemos. Para un poco, y aquí más bien sería que la tangente de phi sub 2 es igual a mu sub 2. Para que quede más coherente, aquí le voy a poner sub 1, sub 1. Ahí está mejor, ¿sí ven? Si la tangente de phi 1 es igual a mi 1, tenemos que phi 1 es igual a la tangente de arco tangente de mi 1, igual acá en la parte de abajo, y podríamos continuar con el cálculo colocando Alt Enter. Podríamos copiarlo de acá arriba para solamente ir cambiando detalles. Por ejemplo, aquí pondríamos que μ2 es igual a 0.60, que es el coeficiente de fricción del bloque, ¿no? De las paredes del bloque. O de la pared del bloque. Del bloque con respecto a la superficie de apoyo. Entonces ahora sí, el phi sub 2 va a ser igual al arco tangente de μ2. Aquí tendríamos phi 2, phi 2. Y ahí nos está saliendo estos valores. Ahí quiero que ustedes revisen en la calculadora, vean qué es lo que está pasando con los valores que yo estoy arrojando acá. ¿Están correctos o no están correctos? Vamos a colocar Inge, estamos calculando en radianes, supongo. correctamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pasar este valor ¿a qué? A grados. Entonces hay que poner a tan D y a tan D. Entonces me imagino que ahí ya no voy a tener problemas. ¿Sí ven? Esta D que le añado a la función trigonométrica le está ordenando que el resultado sea en degree, en grados. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí voy a volver a colocar solamente un decimal, ya cuando esto está claro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Ya, entonces yo hice eso para que justamente ustedes se den cuenta que no salen los resultados adecuadamente. ¿Por qué? Porque si yo uso así nomás la ecuación, perdón, la función trigonométrica en la ecuación, me sale el cálculo en radianes. Entonces hay que utilizar la D de degree para poder obtener el resultado en grados. Bien, ya tenemos los dos valores de phi 1 y phi 2. Entonces ahora hay que interactuar con quién. Hay que interactuar con el software gráfico. ¿Para qué? Vamos a hacer los triángulos vectoriales. Entonces, en el primer caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos R1. Es más, podríamos ir sacando... perdón. Bueno, ¿saben qué? Voy a ir yo utilizando acá nuevamente las herramientas para no estar con el problema de que no me quiere copiar con el alt. Vamos un poquito más grande, ¿no? Para que se vea. Y bueno, colores, Verán, los colores en ingeniería no se utilizan por efecto de adorno. Eso es obvio, ¿no? Sin embargo, yo aclaro con respeto a todos ustedes porque siempre puede haber una persona que no me comprende esa parte. Cada nomenclatura, cada símbolo, cada parte de un diagrama de cuerpo libre tiene un color con un objetivo. Por ejemplo, al yo marcar de color rojo las reacciones, justamente estoy diciendo en el gráfico que todo aquello que está de color rojo son reacciones. Y de color azul le estoy colocando en cambio la carga como tal.
¿De acuerdo? Entonces yo puedo acá escoger un color, puede ser este verde, para todo lo que es el triángulo vectorial. Y comienzo a ubicar las respectivas flechas. Entonces tenemos R1. ¿Qué más tenemos acá? R2. Entonces, bajo el mismo criterio de ángulo, solo lo que tendría es que transportarle, ¿no es cierto? Pero yo voy a tratar de hacerle algo aproximado. Sí, ahí me parece que estoy paralelo a R2. ¿Ya? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué ocurrió eso? Simplemente porque aquí se me unió la línea. Entonces yo les había dicho que el comando cortar, que está aquí, o la herramienta tijeras, me permite separar estos segmentos. Entonces yo le pongo C y activo el comando, le doy un clic aquí y miren, automáticamente se vuelven a cortar las líneas y ahora sí yo puedo tomar este segmento y corregir el sentido. ¿De acuerdo? Entonces tendremos ya, más luego le ponemos la respectiva señalización. ¿Qué otro vector va en el triángulo vectorial de la cuña? A ver, ¿quién me dice rapidito qué otro vector va para cerrar el triángulo? El de P. Perfecto. Muy bien. Ya, entonces me volvió a pasar el tema, entonces cojo C, le doy clic aquí y ya está. Aquí esto está ocurriendo porque hay un relleno que hay que quitar. Y ya. Y nuevamente se me fue. A ver, yo estoy mal desde aquí. Espérenme un ratito, este también hay que... Es fácil en realidad el proceso, sino que hay que estar pendiente de los sentidos también. Entonces ahí estaría bien R1, R2, estaría bien con ese sentido. Y P obviamente es hacia abajo. Ahí está bien enmarcado. ¿De acuerdo? Y a P le voy a seguir manteniendo con ese color azul, como para que se distinga que esta de acá es una R1. R1. Puedo coger este y darle un poquito. Aquí incluso le salen bien. Esto es algo también que quiero indicarles. Voy a volver a repetir. R1. Ustedes señalan y les sale esta tablita de aquí, estas herramientas. Entonces pongo como subíndice, ¿no? Automáticamente ya me sale. Miren. Este es R1. Copio esto. Coloco acá abajo. Activo la herramienta texto con T y pongo R2. Y luego simplemente escribo la letra P. Ahí están con la nomenclatura debida a los vectores. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos. Ahora voy a trazar una línea auxiliar. Ya les enseñé cómo hacer esto la vez anterior. Simplemente tomamos, miren, le quitamos el relleno. Estas líneas no tienen relleno, sino tienen trazo. Le podemos colocar un tamaño, un grosor. Aquí está un punto que es demasiado, entonces yo le pondría un 0.25 o 0,25, porque ahorita me salió como 0,25, 0,25. No, debería ser 0.25. Ahí está más finita y le activo línea discontinua.
Y les había dicho que aquí yo puedo ir dando valor a los intervalos para que la línea discontinua sea más parejita como la que hicimos acá, ¿no? Si no salen trazos largos y no se la identifica bien. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es a calcular este ángulo. Entonces he hecho una pequeña curvatura. Como pueden observar, está con líneas discontinuas, entonces puedo seleccionar, irme a trazo y desactivar la opción de línea discontinua. Y miren, tengo una línea sólida, a la cual en un extremo le podría incluso colocar otro tipo de terminal, como por ejemplo este. ¿Para qué? Para señalar que este ángulo, si quieren al otro lado le pueden poner una flechita también. Pero yo suelo utilizar otro tipo de flecha para este tipo de nomenclatura para que no se confunda con las flechas de vector. Pues miren, si estamos de acuerdo, hasta ahí. Miren, no se asusten que el ilustrador le van a ir igual moviendo con ligereza ya luego de hacer un par de ejercicios más. No es nada difícil, solamente hay que tener un poquito de lógica o criterio y nada más. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño razonamiento para encontrar este ángulo de aquí. ¿Qué valor es el que va a tener? ¿Qué valor tendría? Voy a escribir acá. Sugerencia. Ustedes por default en sus máquinas tienen instalada la letra symbol o la fuente symbol. Sí, por default en sus máquinas tienen symbol. Así como tienen los webdings que son otro tipo, ya no son simbología griega, sino miren, por ejemplo, si yo pongo webdings, me sale este tipo de simbología ya. Entonces, lo que ustedes van a usar es symbols, la fuente symbols, y ahí podemos colocar una pequeña ecuación. F es fino, fin, 1, vuelvo a señalar el 1 para que me aparezca esa. No me aparece, entonces simplemente procedo a bajarle el tamaño para indicar que es un subíndice, ¿sí? Entonces está phi 1, miren. Y aquí mismo, ¿no? ¿Qué debemos hacer? A ver, un poquito pensémosle, les voy a dar un minutito para que le piensen cómo estaría constituido el ángulo entre la mitad de R1 y R2. Entre R1 y el eje X sería. ¿Qué valor tendríamos ahí? De 5 grados, Inge. Ya, 5 grados. Y los ángulos que anteriormente calculé en el MATLAB, ¿para qué nos sirven? Por ejemplo, aquí tengo el phi 1 de 16.7. Entonces sería los 5 grados más el phi 1, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces era 16.7 más 5. 21.7 es el valor de ese ángulo. Lo vamos a colocar aquí mismo, 21.7 grados, y ese es el valor que tendría ahí, en ese ángulo. ¿Están de acuerdo? Sí. Lo que no quiero que se olviden es que este es el diagrama específico. Aquí le cambiamos nomás el tipo de letra, ¿no? Arial. Y este es el valor de la cuña. Cuña. Voy a ponerle con negrilla. Si no, pueden activar acá propiedades, ¿verdad? Verán lo que ocurre cuando yo activo propiedades.
Bueno, me salió acá la ventanita, pero yo le puedo colocar aquí ya como una barra de herramientas. Y miren, aquí yo tengo para trabajar a modo general las propiedades del documento. Y aquí yo puedo, por ejemplo, coger una tipo bolt, o sea, una negrilla, y le puedo poner aquí que este es el diagrama de cuña, como una especie de rótulo, ¿no? Una vez que tengo listo esto, ya saben el procedimiento. Exporto selección. Yo ya tengo direccionado a que me exporte al escritorio, entonces siempre me va a salir dentro de la carpeta 2X. Aquí está, mire. ¿Y por qué me sale en la carpeta 2X? Porque al rato que yo exporto, escogí una escala de 2X, mire. Entonces, cuando yo escojo una escala de 2X, se genera automáticamente una carpeta en el escritorio, en la carpeta donde en el directorio donde yo he destinado. Ahí se genera una carpetita 2X y dentro de ello va colocándose todos los gráficos que yo voy generando con esta escala. Si yo le subo a 3X, se generará otra carpeta en el escritorio que se llamará 3X y ahí dentro estará contenido los gráficos 3X. Eso ocurre siempre de manera automática. Pues con esto ya tengo la posibilidad de ir, tal vez aquí sea necesario marcar otra sección, ¿no es cierto?, para que vaya medio ordenado. Y aquí podría yo decir diagrama cuerpo libre, o no, triángulo vectorial, pongamos, ¿ya? Ya borré la sección, pero eso es fácil aquí, section break nada más. A ver, lo que voy a hacer ahorita es a quitar, eso ahí está. Cualquier espacio adicional, ahí está, miren. Si ven, entonces en esta sección donde digo solución de los ángulos, está solo lo que es solución de ángulos en esta sección de aquí. ¿Sí? Ahora acá abajo. No sé por qué me salió esto. Creo que falta eso, me parece. Sí, tiene razón, no me había dado cuenta. Creo que borré. Ahí estamos. ¿Ya? Ahora sí, en esta parte de inferior, vamos a colocar el triángulo vectorial de la cuña. Como les decía, traten de ir utilizando estos headings para que después no tengan problemas, ¿no? Para que salga la tabla de contenidos de todo lo que van haciendo. Y aquí lo que voy a hacer es a centrar, a insertar imagen. Me voy a la carpeta 2X y aquí está. No sé qué es lo que... Como una manchita me aparece, pero bueno, debe ser alguna situación que ahorita no me voy a poner a ver. Ya, en todo caso ahí está el diagrama y vamos a hacer también el triángulo vectorial del bloque. Voy a dejar ya centrado y no se olviden de ir guardando también, ¿no? O configurar al MATLAB para que vaya guardando cada cierto tiempo. Ya. En cuanto al bloque, vuelve a actuar una R2, ¿no es cierto? Si pueden observar acá arriba, miren. Ahorita ocupé para el primer triángulo, ocupé R1, ocupé R2 y ocupé P en la cuña. Ahora vamos a este de acá. ¿Qué tengo que ocupar? R2, W y R3. ¿De acuerdo?
Entonces vamos a hacerlo. Control C, Control V, tenemos R2, pero es la reacción, ¿verdad? Ahí, R2. Y de una vez también puedo ir copiando la nomenclatura, por eso ya se vuelve rápido este proceso. R2, ¿qué más tenemos? W. Ah, una cosa no. Ustedes saben que estos triángulos vectoriales deben ser dibujados generalmente a escala para que puedan servir también dentro de un método gráfico de cálculo. Sí, es decir, si yo calculo y coloco los ángulos adecuados, pues voy a poder medir las resultantes rápidamente. Si yo dibujo adecuadamente, más bien dicho. Sí, estamos de acuerdo con eso. Ahora lo estoy haciendo demostrativo. Pero miren, si ustedes dan, por ejemplo, sacan la herramienta línea que está aquí en herramienta segmento de línea, le dan un clic, sale la longitud y el ángulo, que prácticamente es lo que me permitiría dibujar un vector. Por ejemplo, yo quiero dibujar un vector de 45 milímetros a 35 grados. Miren. ¿Sí ven? Entonces, no es que este software me va a servir solo para temas manuales. Se puede trabajar con la debida precisión. Y me comprometo al siguiente ejercicio a irlo trabajando ya con magnitud y dirección. ¿De acuerdo? El sentido ya lo determinan ustedes según el análisis del ejercicio. ¿Sí me hice entender esa parte o lo repito? Repita, Inge, por favor. Ya les decía, verán que aquí yo estoy tomando estos valores de longitud y de dirección de los vectores de una forma expresiva nada más. Pero si yo más adelante quiero utilizarle al software como una herramienta para obtener resultados a partir de un método gráfico, puedo dibujar vectores con el comando línea que se activa con este simbolito de aquí que deben tener en el teclado, el menor que. Sí, entonces yo cojo, miren, pack, segmento de línea y puedo trazar las líneas que yo quiera con el mouse, ¿correcto? Pero si en vez de trazar solamente doy un punto, aparece un diálogo que se llama opciones del segmento de línea. Entonces aquí yo puedo poner la longitud, supongamos de 20 milímetros, y el ángulo al que requiero. Por ejemplo, un ángulo de 18 grados, pongamos. ¿Ya? ¿Ok? Miren. Entonces, si ustedes miden en un método gráfico, aquí pueden hacer esto también, miren, sacar unas líneas auxiliares. Esa parte no les había indicado. De la reglita, dan clic y jalan. Y pueden sacar líneas auxiliares que pueden ubicarlas según esta escala de aquí en X y en Y. Más en Y en este caso. Puedo ponerle, por ejemplo, 180, verán cómo se mueve. ¿Sí ven? Entonces se subió acá, 180. Pero también puedo ubicar manualmente donde yo requiera, por ejemplo, en la punta de este vector, miren. ¿Sí? Me sirve a veces para poder controlar, por ejemplo, en mi caso, donde voy a colocar un eje X de referencia. ¿Sí ven? Le voy a dar un color. Le voy a disminuir un poco el tamaño, el grosor, perdón. Y le voy a decir que sea discontinuo. Entonces, miren, aquí ustedes van a tener un vector, pongámosle un sentido. Ya. Van a tener un vector de 20 milímetros a 18 grados con respecto al eje X. ¿Sí? Entonces, con eso ustedes pueden trabajar prácticamente los diagramas vectoriales aquí en el ilustrador, o caso contrario pueden utilizar también el AutoCAD.
¿Estamos de acuerdo? Solo es como una pequeña explicación. Estas líneas se pueden borrar, por cierto. Ya, entonces vámonos a la del bloque. Tenemos R2, tenemos que dibujar también W. Y les decía esto porque W sí debe tener un poquito más de tamaño por su magnitud, ¿no? Ya, entonces, como estamos utilizando este tipo de línea azul, esa es otra estrategia. Con este goterito, ustedes van al azul y miren, automáticamente. La que sí tienen que colocar siempre por el sentido es la flechita. Y ahí me está justamente bien, hacia abajo. ¿Qué será esto? Voy a copiar esta letra, ¿no? Para simplemente activar texto, señalarla y colocar el W. Este es el peso del bloque. Y finalmente R3, que es el que cierra el triángulo vectorial, tendría que ser de aquí a acá. Entonces a este también le puedo tomar el formato anterior. Texto 3, ya. Ahí está, miren. Si ustedes observan en el gráfico original, miren, R3 la tengo aquí, R2 la tengo acá y W la tengo acá. Lo que he hecho es simplemente la técnica de cola punta, aplicar la técnica de cola punta y lograr prácticamente mi respectivo triángulo. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Qué ángulo tengo en la parte de abajo? Alternos, internos, sería aquí dentro, Φ2, ¿no es cierto? Miren, acá en cambio tenía 5 grados más Φ1. Si nos damos cuenta, estos 5 grados más el ángulo del coeficiente de rozamiento, Φ1 más 5. Sí, acá en cambio tenemos simplemente Φ2. ¿De acuerdo? Entonces acá abajo, ¿cuánto era el valor de Φ2? Acuérdense que calculamos y era de 31 grados. Entonces eso sería interesante colocarle aquí. Pero usemos la letra regular nomás. Viene aquí. Ya sabemos que es Φ2, ¿no? 31 grados. ¿Cuánto me salía el peso? 500 por 9.8. 4.500, ¿cuánto? Dejen ver. 500 por 9.8, que es la gravedad. 4.900. Entonces, una vez aquí podemos complementar este. Ah, no es aquí, perdón, es acá abajo. 4.900 metros. ¿Qué más podemos hacer aquí? En el punto A, que yo le llamo A, podemos marcar también una línea auxiliar, que vendría a ser un eje X auxiliar. ¿Y qué tenemos en cambio allí? Vamos al diagrama grande. ¿Qué tengo ahí? ¿Qué valor tengo? Si lo pueden ver, ¿qué valor es? A ver, díganme en qué valores ven aquí, pues. ¿Es Φ1 más 5 grados o Φ1 menos 5 grados o solo Φ1?
Creo que se cortó la comunicación o no me responde. No hay. ¿Qué dices? Solo Phi 1 y G. Correcto, está solo pi 1. ¿Por qué? Porque tenemos 0 grados, pues no ven. Acá le puse más los 5 grados porque tenemos esta pendiente. ¿Sí se dan cuenta? Aquí era pi 1 más 5 grados. ¿Por qué? Porque tengo esta pendiente que vale 5 grados. En cambio acá solamente lo que tengo es pi 1. Mire, es una pared recta. ¿De acuerdo? Entonces, la parte de acá, en el diagrama, por ángulos semejantes, tendríamos solamente el valor de pi 1 que era de, vamos a llamarla, va a recordar, 16.7 grados. 16.7 grados. Esto le cogen y le trasladan acá y ya sabemos que ese es el ángulo de aquí. No hace falta colocarle ahí las cotas ni nada, porque eso es para dibujo técnico. Aquí lo que estamos haciendo un diagrama y ustedes saben que un diagrama de cuerpo libre lo importante es solo denotar las partes más importantes a modo lineal. Tenemos listo nuestro, veamos si puedo arrastrar. Ahí sí valió. Doble clic, control A y ponemos bloque. Ya están los diagramas. Entonces, con eso ya podemos sacar nuestras ecuaciones de equilibrio y llegar al fin a la solución. Archivo, exportar selección, exportar. ¿A dónde se me fue? A mi carpetita 2X. Mire. Aquí está ya. ¿De acuerdo? Entonces, así, mire, se va cogiendo la experticia y vamos a trabajarlo rápido. Yo estoy seguro que así será. Vamos a coger este de aquí. Dejémosle en ese tamaño, está bien. Aquí podemos ir colocando figura 1, aquí vendría a ser la figura 2. Triángulo vectorial de la cuña. Y aquí abajo, figura 3, triángulo vectorial del bloque. ¿Ya? Y marcamos otra sección, porque ahora sí ya vamos a lo que es la solución algebraica. Entonces aquí a la izquierda le voy a poner, ¿no? Solución algebraica. Es decir, ya vamos a encontrar los valores en base a la utilización del programa como tal. Pues miren cómo nos va quedando, ¿no? Sí. Esto ya les voy a pasar al señor comandante, al señor Larcos, me parece que es, ¿no es cierto? Al teniente. Ahí le voy a pasar a su WhatsApp el programa .m, este que estamos haciendo ahorita, para que lo tengan como una referencia. También le voy a pasar el archivo de Illustrator, formato EPS, que es un formato general, para que se abra en cualquier versión de Illustrator que ustedes tengan. Y el formato el PDF de la solución, para que lo tengan a este ejercicio como una referencia, ¿les parece? Sí, G, muchas gracias. Ya. Entonces aquí sí vamos a hacer la solución numérica. ¿Cómo sería esta solución? Verán que para efecto de cálculo yo coloqué unos ejes de referencia. Vamos a ver acá arriba. ¿Cuáles son mis ejes de referencia? Los que he puesto una nomenclatura. ¿Por qué? Porque a estos ejes concurren las reacciones de manera normal, ¿sí? Estos son los que marcan la normalidad entre la reacción y este eje. Lo mismo acá tenemos otro eje referencial importante. Los otros ya pueden ser secundarios, por ejemplo, este X de aquí, estos X de por acá abajo.
Ya son, ya sé por qué está saliendo estas líneas. Muy delgada la línea de auxiliar que puse, está muy delgadita, por eso salen solo manchas aquí. Hay que mejorar el grosor de esa línea o a su vez aumentar la escala para que salga más nítido, ¿no? Eso ya es cuestión de ustedes, por favor. Pero aquí recuerden que hay una línea y aquí hay una línea, o sea, es una proyección del eje X. Entonces yo no le he puesto a ese el nombre X, ¿no? Porque no me es necesario. Lo que sí yo necesito referenciar para el cálculo son las líneas auxiliares que enmarcan la normalidad con las respectivas reacciones en los puntos de contacto, tanto con la pared lateral como con el piso, la superficie inferior. ¿De acuerdo? Entonces acá, ¿qué tenemos ahí para poder darnos cuenta mejor de la solución algebraica? ¿Cómo lo plantearíamos? No sé si ustedes en su cuadernito se toman unos 2 minutitos para que en base a este diagrama, o sea, que pensar que sería lo idóneo en base a estos diagramas, saquen los valores. El primer valor que necesitamos sacar es plantear una ecuación de equilibrio en base a la dirección o la línea normal A-A. Podría ser esta. Ahí no sé si le roban la pantalla o le toman una foto. Acá tenemos el diagrama. Lo que necesito es sacar primero R2. Ya, vamos a ver si le plantean en la ecuación. ¿Cuánto sale? Nada difícil. Entonces, para lo que es en el bloque la normal A-A y para lo que es la cuña, la línea normal BB. Entonces, lo que yo mediante ello puedo hacer es plantear una ecuación de equilibrio que me permita obtener el valor de las reacciones, que es el que necesito tener a la vez para sacar el valor de P. A ver, ahí traten de plantear en su cuaderno antes de ubicar yo la propuesta. Sí, incluso pedí platicado. Sí, por eso digo, estaban aquí, pero la Anita movió mis cosas. ¿En dónde está? Porque nada, yo le dije que no me tope, que todo deje ahí mismo, solo sacamos los libros que no necesitaban, por eso me acordé.
Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Se debe tomar en cuenta que para el bloque la dirección y auxiliar guión A es R3, ¿no es cierto? Eso ya lo veo. Aquí también hay un truco, verán. Pueden utilizar el string, el S, y ahí utilizar así, ¿sí vieron? Para colocar expresiones o ecuaciones en línea. Inge, ¿puede repetir esa parte, por favor? Sí. No logré visualizarte bien. Bien. Que es normal la R3. Entonces yo en el texto ahorita yo no puedo poner un subíndice, puedo colocar así o puedo colocar así. Para quienes programamos ya sabemos que con el guión bajo quiere decir que es un subíndice, pero de pronto ustedes quieren hacer un documento que sea un poco más universal para personas que no manejan programación y que puedan leer. Entonces ustedes utilizan el string, el S, y ahí abren prácticamente el látex en línea. Entonces ahí pongo R-3 y cierro con un string. Sí. Y para la dirección o línea auxiliar ED, que es normal. Nuevamente, string R-1, string AR1. Y eso está acá, miren. Normal AR1, normal AR3. Eso es lo que estoy poniendo, ¿no? Son mis puntos de referencia para poder marcar la ecuación, para poder realizar la ecuación. Determina el ángulo que forma la reacción 2 con respecto a la dirección o línea auxiliar A-A. ¿Cuál es ese ángulo? Revisen en sus gráficas. El ángulo que forma R2 con respecto a la dirección A-A. R2 con respecto a A-A. Perdón, acá abajo. R2 con respecto a A-A. Es prácticamente como haberla trasladado a la R2 acá abajo. Entonces, ¿cuál es el ángulo que está conformando? No es un ángulo normal. ¿Cuál es ese ángulo? Aquí tengo Φ2 y R2 está con Φ1. Entonces, ¿cuál será el ángulo de acá? ¿Cuál será el ángulo que forma R2 con respecto a A-A? ¿Cuál será? Puedo sacar de aquí, ¿no es cierto?, por ángulos complementarios. Si trazo acá un auxiliar, voy a tener también Φ2 a este lado, ¿no es cierto? Ángulo alterno externo. Más
¿qué me queda como resultado aquí? El mismo ángulo de acá. Entonces, ¿qué sería? Φ2 más. Han sido de pocas palabras ustedes, no interactúan. Φ2 más, ¿qué sería? Facilito está, mire. Solamente cuestión de transportar líneas y transportar vectores y poder darse cuenta. Mentalmente tienen que hacer eso. Quiero encontrar este ángulo, que es de la línea de acción de R2 con respecto a la línea AA. ¿Sí? O la línea de normalidad con respecto a R3. Entonces, ¿qué hago? Así mentalmente, para no estar dibujando otra vez, lanzo una proyección del eje Y, en donde yo tengo Φ2 en esta parte de acá, ¿sí? Alterno externo. ¿Y el complemento qué sería? El complemento sería ¿qué? Para sacar el ángulo total de acción de R2 con respecto a este segmento A-A. ¿Quién me dice? Nada. Sin temor a equivocarse, vamos. Podrían ser los 5 grados, Inge. No. Revise bien. ¿Cuál es el ángulo de R2? ¿Cuál es? Φ1. Ya. Si el ángulo de R2 es Φ1 y quiero transportarle a esta línea A-A, y sabemos que con respecto al eje Y con respecto a la reacción 3 hay un ángulo Φ2, entonces acá, como les decía, este ángulo desde la línea imaginaria de Y que pintaría aquí donde estoy moviendo el cursor con respecto a esta parte de acá, que es la línea de acción de R2, tendríamos Φ2 y el resto sería un ángulo complementario que sería Fío. correcto. Entonces, el ángulo total que conforma R2 con relación a esta línea auxiliar A-A vendría a ser el siguiente, Ctrl-Shift-L. Entonces vendría a ser, ¿cómo le pondremos a ese ángulo? A ese ángulo pongamos de alfa. Alfa sería igual. ¿Pero qué pasó? Ah, es que si ven que tengo que escribir, pues alfa sería igual a phi 1 más phi 2. Ahí está. En otras palabras, va a ser igual. Ahí ya pueden llamarle tal cual lo hicimos en el cálculo, ¿no? Y 1 más, ya no hace falta estar otra vez ingresando la variable, obviamente, ¿no? Que estoy poniendo aquí. Y 1 más phi 2. Punto y coma. Aquí siempre deberían ustedes acostumbrarse a copiar esta. Estoy haciendo mal. No me avisan, hablen en serio. Trabajos. Ya se me quedó esta liñita que simplemente se le coloca al enter. Y se le borra. Ahí estamos bien. Alfa es igual a Φ1 más Φ2. Se determina el ángulo, aquí también pongámosle para que quede claro. Alfa, sí, coma, que forman la R2 con respecto a la dirección AA. Entonces ahí sí ya sabemos que es Φ1 más Φ2. Y les decía que sería importante que siempre se acostumbren a copiar esta liñita o a escribirla. Que reitero, lo que marca es
Una impresión en pantalla con respecto a un formato con número de decimales de quién, de una variable determinada. ¿De acuerdo? Entonces acá, ¿qué deberé poner? Alfa, ¿no es cierto? Ya no es Fi2, sino alfa lo que quiero que me imprima. ¿Ya? No alfa 2, sino alfa. Pues miren lo que me sale. Alfa es igual a 47.7 grados. Una vez obtenido este valor, entonces vamos nuevamente a centrar, Control Shift L, y vamos a proponer una sumatoria. Chuta, ahí sí que, dejen ver si... Sí, sumatoria de fuerzas. ¿Así o qué? Sí, sumatoria de fuerzas con respecto a la línea A será igual a 0. Una condición de equilibrio. ¿Cuál será la ecuación? Vamos primeramente con W. Vamos al triangulito. W. ¿Qué valor tenemos? En pocas palabras, 4.900 newtons. O si le quieren poner, pues sería masa por gravedad, ¿no es cierto? Entonces, ya depende. Por ejemplo, en la parte de teórica le podríamos poner así, ¿no? Masa por gravedad por 9.81. Ya está la primera parte. Pero debo corregirle, ¿verdad? ¿Para quién? ¿Qué ángulo es el que está afectando? ¿Qué ángulo es? El de 31 grados. Correcto. Ah, por cierto, con respecto al eje Y, entonces, ¿es seno o coseno? El seno. Correcto. Doy doble clic y puedo editar, miren. Entonces ahí yo puedo colocar por el seno, sin en este caso. Pueden acostumbrarse a colocar así para que no les coja de nuevo estar usando en el látex el sen y en el programa el sin. Es mejor todo sin. Ya sabemos que es el seno, ¿no es cierto? Sin. ¿De quién? Del ángulo. De 31 grados. Correcto. Sí. Ese ángulo era el phi 2, ¿verdad? Ya. Y esto, ¿qué más? Tenemos ya ahorita el 1. Ahora debemos hacer aparecer estos datos, conocemos. Phi2 lo conocemos. La masa conocemos. La gravedad conocemos. Ahí viene mi primera incógnita que voy a lograr hallar. R2. R2 ahora, vamos otra vez, ¿ok? R2. R2. ¿Con respecto a quién? Con respecto a la línea que acabamos de definir, el ángulo alfa. Entonces sería con respecto a esta línea, seno o coseno. Debería ser el coseno, ¿verdad? Entonces R2, vamos a dar doble clic y entramos nuevamente a la interfaz por el coseno de quién? De alfa. Y ahora sí, esto es igual a 0. Primera ecuación de equilibrio. Entonces ahora sí, yo puedo colocar una línea de cálculo y directamente acá poner los 4.900 o ir ordenado y decir M es igual, ¿cuánto era la masa? 500 kilogramos. 500. Punto y coma para que no se me replique porque es una variable conocida y de gana va a replicarse. Porcentaje, entre paréntesis, como es entre corchetes, suelo poner yo kilogramos. Y obviamente la gravedad. 9.81, punto y coma. Metros sobre segundos cuadrado. Aquí los segundos al cuadrado es con este gorrito, ¿no? Aclaratoria. En línea de programación,
ustedes nunca van a poder usar látex. Anotar en su cuadernito. En línea de programación, nunca van a poder usar látex. Esta solo usa lenguaje M. Látex pueden usar en líneas de texto, es decir, donde no está plomito, si ven. Este plomito ya son líneas de programación, esto de acá es líneas de texto. Ahí sí puedo usar el látex. Acá, por ejemplo, miren, si yo le quiero colocar, por decir, para que salga segundos al cuadrado, entre strings, me sale error. Bueno, no me va a salir error porque esto no se va a computar. ¿Sí ven? Supongamos que le quiera computar. Ahí sí me sale error porque no acepta esta nomenclatura. ¿De acuerdo? Entonces, si esto yo copio y le pego, acá solamente por muestra, a ver, hagamos bien. Ping S para y cierro. Ahí sí, miren, ¿sí ven? Entonces, solamente en líneas de texto. Lo que es programación no pueden usar látex. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a ingresar la ecuación. Masa por gravedad por 9.81 por seno de qué? En grados, ¿no es cierto? Sin degree de 2. Ya teníamos en grados. Vamos a ver acá arriba. Ya le tenemos en grados, entonces ya no tendría yo que colocar esto de aquí, sino solamente colocar phi 2. Si nos damos cuenta, ¿no? Menos R2 por el coseno de alfa ¿y ahora qué pasó? ¿Qué creen que pasó? Un comando se le fue mal. No, lo que ocurre es, verán, que cuando yo voy a resolver una ecuación, yo debo utilizar doble igual. Ahí está ingresada la ecuación. Y a esta ecuación yo debo ponerle un nombre en MATLAB. Entonces, para mí se va a llamar la ecuación 1. ¿De acuerdo? Y me pide que, como ya le coloqué aquí como ecuación, y estoy usando el doble igual, que ya implica una igualdad precisamente dentro de la ecuación. Entonces ya la variable R2 no sabe qué variable es. ¿Es una variable simbólica o es una variable numérica? El MATLAB no lo sabe. Entonces, antes de ponerle a la ecuación, lo que voy a despejar, le pongo sims y la variable. Buenazo, no me acuerdo. Sims me parece que es así con estos apoyos. Ahí está, ahí bien. ¿Ya? ¿Sí ven? Ya tengo el cálculo, ¿verdad? Aquí está R2. Ahora aquí hay dos vías, ¿no? Usted coja y calcule con la calculadora desde ahí, saque R2, que sería absurdo, teniendo la herramienta matemática enfrente, ¿no? Entonces aquí lo que hay que utilizar es el comando solve. A ver, solve sin mayúscula, perdón. Solve.
Y digo de la ecuación 1, coma, despeje R2. Ya tengo el valor. Miren, aquí yo voy a poner un punto y coma para no llenar de cosas, ¿no? Sí, ya tengo el valor, miren. Pero, como yo necesito una nomenclatura adecuada para poder observar en pantalla, le voy a poner aquí simplemente R2 y acá R2. ¿En qué viene R2? Eso sí podemos nosotros ya definir, ¿no? Newtons. A ver, espérenme un ratito. Ah, es por la variable simbólica. ¿Qué solución le puedo dar? Hay algunas soluciones, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que yo podría hacer es señalar y copiar esto. Ponerle R-2 guión. Borro esto. Y ya tendría el valor. Y ahí podría utilizar el fprint. Utilizaría esto de aquí, ¿no? En vez de grados pondría newtons. Ya, pero no está saliendo el valor adecuado, me parece. Muy alto está ese valor. Imposible que salga eso. Ya, revisemos en la ecuación qué es lo que está pasando. Aparentemente todo está bien. A ver, alfa, ¿cuánto vale? 47.66. Pi es 30.96. Si ven lo que estoy haciendo aquí, no me avisan, vean. Si ven, multiplicando 2 veces por la gravedad. Como ya le definió la gravedad arriba de Claro, yo no 9.81, debería debería poner eliminar aquí. ya esa parte, ¿no? Ahí sí ven. Entonces, ahora debo ver el nuevo resultado. A este de aquí debo copiarle acá. Solo lo numérico, ¿no? 2497.3 me sale. No sé si ustedes tienen ese valor. Ahí se me va a apagar la compu. Un ratito, un ratito. Todavía tenemos unos 15 minutos para dejar bien analizada esta parte final. Uy, eso es. ¿Me permiten un momentito, por favor? Hasta mientras chequeenle, por favor, cuál es la problemática, en qué nos jalamos. O den haciendo con la calculadora, puede ser que ese sea el resultado. Corroboremos en todo caso.
A ver, ¿qué es lo que pasó? Haciendo con la calculadora Inge, sí, de ese valor da de 2497.3 newtons. Ya. Sí. Ya tendríamos el valor de R2. Entonces, si vieron, esa es la forma, ¿no? Ahora tendríamos que sacar, ¿qué otro valor? El valor de P, ya directamente. ¿Cómo sería la ecuación? Porque yo puedo utilizar cualquiera de estos. Este de aquí, ya tengo R2, ¿no es cierto? ¿Qué más tengo? Aquí yo ya podría plantear, miren, como hay R2 y como hay P, yo ya puedo plantear una ecuación y puedo sacar el valor de P. Entonces, ¿qué les parece si eso les dejamos como una pequeña tarea de clase ahorita para poder evaluar cuánto sale? A ver, háganle ustedes. No necesariamente en el MATLAB pueden hacerlo a mano, o si desean quienes están trabajando en el MATLAB sería magnífico, ya que lo puedan trabajar directamente. Yo estoy trabajando todavía en radianes, verán, ese es un tema que hay que tener mucho cuidado. Debo seguir utilizando en grados, o sea, automáticamente no le reconoce a Phi2 como grados, o sea, le reconoce como un número normal, un número natural, y vuelve a calcular en radianes. Entonces hay que tener cuidado de utilizar la D. Ahí está bien el cálculo. Y si no, revísenle por calculadora, porque ahorita eso estaba haciendo y definitivamente no me sale pues el resultado de 2400 y algo. Vamos a corroborar este resultado. Y este debería ser más coherente. Por favor, les pido también que, de ser el caso, revisen este resultado. Entonces, ¿qué es lo que hice? Simplemente le ordené trabajar la función trigonométrica en grados. Porque nuevamente al ponerle solo así seno, me está cogiendo este valor de 30 y pico de grados, que me parece que eran 31 grados, le está cogiendo como radianes, 31 radianes. Pero cuando le pongo así, degree, ahí sí me está saliendo adecuadamente el valor. A ver, déjenme revisar. Revisen ustedes también.
¿Estamos de acuerdo? Sí me sale así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Ya. Ahora, el tema que les pido, por favor, para la siguiente clase, analicen en la partecita final. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente sacar el ángulo que forma la reacción 2 con respecto al segmento BB. A ver, vamos a ver cuál es el segmento BB. Ahora es este de acá. R2 con respecto al segmento BB. ¿De acuerdo? Entonces hay que sacar primeramente ese ángulo. Entonces ahí, ¿qué ángulos nomás intervienen así adelantando? Pi1 más los 5 grados, no se olvidarán. ¿Por qué? Porque esta pared ya es inclinada. Aquí hay normalidad entre R1 y BB. Entonces lo que queremos es sacar el ángulo entre R2. Háganle aquí una proyección y van a tener un ángulo que se forma entre BB, que es la línea normal a R1, y R2. Así como hicimos acá abajo. Hay que sacar acá arriba el ángulo entre R2 y el segmento BB. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos ese ángulo, nosotros podemos sacar ya una expresión que en definitiva vendría a ser R2 por el coseno del ángulo beta, si le llamamos así al ángulo que vamos a encontrar, menos P por el coseno del ángulo gamma, que sería otro ángulo que tenemos que encontrar, que sería el ángulo que forma entre P y la dirección BB. Entonces aquí hay que encontrar dos angulitos, reitero, entre R2, si ven mi cursor, ¿no? Entre R2 y BB y entre P y BB. Entonces ahí ya me va a quedar R2 por el coseno del ángulo beta menos P, menos por la dirección de P, por el sentido, perdón, de P, menos P por el coseno del ángulo gamma, que sería el ángulo entre P y BB. Eso sería igual a 0, de ahí puedo despejar el valor de P y tendríamos resuelto el ejercicio. Vamos a grabar. Les voy a mandar, como les ofrecí, hasta el momento como está el ejercicio. No les voy a sacar todavía el PDF y todo eso porque obviamente se necesita terminar el ejercicio. Esta partecita de acá que le estamos haciendo manual, ya voy a investigar una mejor forma de cómo poder directamente hacer una impresión del resultado del solve, ¿no? Es decir, del despeje que le hace automáticamente a la ecuación. Aquí estoy haciendo, reitero yo, un pequeño artificio, le estoy haciendo manualmente, le estoy poniendo otro nombre a la variable y a esa sí le estoy imprimiendo con el número de decimales que yo desee. En este caso vamos a usar un par. 3747.05 newtons, eso es lo que sale. Entonces, ya eso lo arreglaremos la clase que viene. Save as, escritorio, ejercicio, cuñas 1 salió, bueno, pongámosle así. Me estoy conectando al WhatsApp, un ratito.
Una cosa importante a destacar que hay ciertos softwares de programación que necesitan de los archivos de dibujo eh, para poderles abrir en otra computadora y todo eso. Aquí el MATLAB encripta todo, entonces no hay ningún problema, se les va a abrir normalmente. Señor Larco, Inge, ya, ahí le tengo en su correo, perdón, en su WhatsApp, ejercicio cuñas1.mlx, es el que se abre en el MATLAB Live. Y abajo tengo ejercicio cuñas1.eps, que es un formato que se abre en el Illustrator. ya, hecho, Inge. Ya. Inge, una pregunta. Claro, Lo que pasa es que estamos así conversando con algunos compañeros del curso y teniendo en cuenta que tuvimos otra vez el cambio de docente, el Inge Cárdenas, no sé si tal vez le dejó indicando que ya teníamos evaluado algunas pruebas o cómo sí, se sí, nos sí. iba a hacer el tema para la evaluación de este tercer parcial. No, sí me dejó indicando que tiene algunas evaluaciones. Sin embargo, obviamente a mí también me va a tocar hacer una evaluación, ¿no? O sea, Claro que no va a ser, o sea, en el tema de una programación avanzada. Yo les voy a pedir más bien que hagan unos ejercicios tipo proyecto final. No van a ser muchos para que los puedan hacer en grupo, resueltos en el MATLAB, si les parece. Y, Inge, muchas gracias. ya, y el deber, ¿cómo es? La solución del examen sería manual, lo que es cuñas, tornillos, lo que yo les voy a alcanzar a dar. O sea, no va a ir ni más ni menos hacia allá, ni tampoco voy a tomar algo que no me corresponde, que ya lo analizó, lo evaluó el ingeniero Cárdenas. Pues en ese sentido no hay ningún problema. ah, muchas gracias, Inge. Ya. Entonces, bueno, les dejo con esa inquietud referente al cálculo de P y la siguiente clase esperamos ya ir un poquito